para conversar sobre lo que ha ocurrido el día de ayer. La Comisión de Fiscalización ha presentado un proyecto de informe final. Este se discutirá todavía el lunes en dicha comisión, pero evidentemente ya todos los medios de comunicación lo destacan hoy día. Y definitivamente sigue el debate acerca de cuál fue y cuál es en verdad la responsabilidad o no del doctor Alejandro Toledo, expresidente de la República, en este asunto de la compra de casas que nominalmente podría o parece haber realizado la suegra del presidente. Es un asunto complicado, sobre todo porque en definitiva tenía que volverse mediático, y eso hace que inmediatamente se tomen posiciones y se dictamine antes que los jueces. Así es. Bueno, muy bien. Ingeniero Juan Cheput, bienvenido. Cuéntenos un poco las reacciones, que son previsibles, en verdad. Ya varios miembros de Perú Posible han opinado al respecto. Muy buenos días, Raúl, Armando. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, efectivamente, como bien han mencionado, es una situación compleja, pero esa complejidad no nos quita de la vista el hecho de que sea un informe perverso y atolondrado. Perverso porque obedece a un objetivo político desde un primer instante: acusar a Alejandro Toledo. Y atolondrado porque por la exigencia de los plazos, que vence este 15 de enero, se han limitado a hacer una recopilación de noticias periodísticas sin ningún sustento, sobre las cuales han hecho un par de acusaciones que tampoco tienen nada de solidez. Y es por eso que nosotros esperamos que el día lunes, cuando se discuta al interior de la Comisión de Fiscalización, vamos a presentar los documentos contundentes que, dicho sea de paso, ya se entregaron a la comisión, solo que no han sido tomados en cuenta para rebatir cada una de sus aseveraciones. De modo que, ¿siente usted que entonces la prensa no ha estado suficientemente enterada sobre el asunto? Porque han habido, por supuesto, idas y vueltas y respuestas también del equipo del señor Toledo. En otras palabras, en verdad, ¿reconoce o no que en efecto la manera, por lo menos informativa, en que se ha conducido el asunto por parte del propio doctor Toledo ha terminado afectándolo? Por supuesto, la prensa ha sido equitativa, la prensa nos ha dado espacios para responder en todo momento, y eso no está en telejuicio. Aún más, la prensa ha aportado indicios importantes, pero que quedan en ese ámbito, el de los indicios y los supuestos. Ante cada uno de ellos, nosotros hemos presentado documentación pertinente que la comisión no ha tomado en cuenta para elaborar su dictamen, y es eso lo que cuestionamos, porque desde un principio, no solo por el adelanto de opinión, sino por las conclusiones que hemos visto el día de ayer, ya había un propósito clarísimo, ¿no? Acusar a Alejandro Toledo. Y la razón es la siguiente. En estos momentos, en la fiscalía de la doctora Parco, el doctor Alejandro Toledo no está siendo investigado por el caso de lavado de activos. El doctor Alejandro Toledo está en calidad de testigo. Y como no se encuentra la documentación pertinente como para involucrarlo en el caso y sacarlo de la condición de testigo y convertirlo en acusado, el Congreso hace la acusación. ¿Y por qué lo hace el Congreso? Porque la Constitución del Perú indica con claridad que cuando el Congreso acusa ante la Fiscalía no duda sobre esa acusación, sino simplemente la remite al Poder Judicial para que pase a investigarse. O sea, la Fiscalía no tiene potestad para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en parte o no en parte, sino simplemente recibe la acusación parlamentaria y la transmita ante el Poder Judicial. Como los congresistas adversarios de Alejandro Toledo saben eso, pues simplemente acusan, para que este caso empiece a involucrar a Alejandro Toledo en calidad de involucrado. Pero, además, una cosa a la que concluye la comisión es que Alejandro Toledo ha ido construyendo una explicación con el transcurso del tiempo, porque en principio había dicho cosas que después finalmente fueron contradichas por la realidad y por la falta de datos, ¿no? Y entonces esa falta de claridad en la explicación hace que la propia comisión tenga dudas y encuentre que todo eso es insatisfactorio, ¿no? Y por lo tanto se tiene que investigar. Evidentemente, es muy lógico todo. Evidentemente, en el año 2013 nosotros hemos manejado informaciones dispersas que han generado que no solamente Alejandro Toledo, sino todos los voceros del partido. Más que dispersas, ¿no? Bueno, en algunos casos contradictorias como consecuencia de la falta de información, ¿no? Entonces, conforme van apareciendo los elementos de juicio suficientes, se ha procedido a construir una argumentación que desde nuestro punto de vista es sólida cuando se adjuntan los documentos pertinentes, que no han sido tomados en cuenta. Ahora, sí reconozco, y eso no tengo la menor duda, que esas contradicciones, como tú las llamas, han generado una percepción negativa ante la opinión pública. Por eso nosotros pedíamos que, para evitar esta contaminación política, el caso se dilucidara de una vez en la Fiscalía.
no como viene siendo con el caso de la doctora Parco, a la cual se le han dado toda la documentación pertinente, pero no, el Congreso quiere involucrar a Alejandro Toledo en calidad de asociación ilícita, cosas de ese tipo. Bueno, con pero el objetivo la de fiscal dañar su también imagen. lo podría denunciar finalmente. O Bueno, sea, la fiscal... no quiere decir que porque ahorita lo tiene testigo no lo considere luego. Bueno, la fiscal al día de hoy, según lo que nos ha manifestado el cuerpo legal, no tiene documentación pertinente como para llegar a esa conclusión. De lo contrario, ya lo hubiera hecho para que de esa manera participe activamente en el proceso indagatorio, ¿no? Y porque sabemos que también está a punto de emitir su dictamen. Sin embargo, desde el momento que el Congreso le dé este insumo, ya ella se libera de ese trabajo y simplemente tiene que involucrarlo. Por eso creemos que es un objetivo político. En el trámite parlamentario, entonces, tiene que aprobarse o no aprobarse. Hay dos instancias todavía, don Raúl. La primera es este día lunes, en el ámbito de la Comisión de Fiscalización, en la cual nosotros vamos a dar nuestros argumentos a través de nuestro vocero, José ¿Cuentan León. ustedes con el apoyo del oficialismo, de la bancada oficialista? No, el oficialismo, tal como lo han dicho sus principales voceros, se mantiene en este caso independiente. Nosotros no creemos que tengamos una alianza de ese tipo para defender a Alejandro Toledo. Nuestro principal activo en ese caso son nuestros argumentos. Y sobre todo el precedente que se puede sentar. Un informe del Congreso basado en supuestos puede ser nefasto para el futuro democrático del Perú. Entonces yo creo que la representación parlamentaria ese día martes, cuando vea que está basado en posibilidades, yo he leído ayer de punta a punta el informe y no hay ninguna prueba contundente, solamente dice se supone, se presupone, hay posibilidades, etcétera, etcétera. Bueno, en el futuro puede servir con ese precedente de acusar en base a supuestos, puede generar un precedente lamentable para la democracia. Entonces, esa es la primera instancia. ¿Y luego la segunda? La segunda es la del Pleno. Si en la Comisión de Fiscalización acusan elevar eso al Pleno del Congreso, pues se tiene que discutir ante la representación parlamentaria, que es allí donde contarían los votos, no solamente de los oficialistas, sino de otras fuerzas políticas. Entonces, hay una posición del congresista Ceballos que nos preocupa, que es que quiere tramitar esto ante la Comisión Permanente. Yo considero que no debe ser así. Creo que debe ser ante el Pleno del Congreso para saber perfectamente cuál es la posición de cada uno de los parlamentarios. Muy bien. Gracias, ingeniero Juan Cheput. Vamos a esperar esta semana. Muchas gracias a ustedes. La intensidad del problema.